este ciclo y estamos aquí en vivo, son las 15:04 y vamos a estar en este programa con Florentina. ¿Cómo andás? Buen día. Rogelio. Hola, hola, ¿qué tal? Y por supuesto la producción Mauge Ortega, en la operación técnica Ariel Alruilla y en la streaming y redes sociales y web Loli y Rocío. Así comienza hoy Museo 360 con un editorial sobre el reciclaje. Existe una imagen muy instalada cuando hablamos de reciclaje, la del tacho de colores, la bolsa separada, el envase enjuagado. Es una imagen útil, necesaria, pero quizás demasiado pequeña para la magnitud de lo que implica realmente reciclar. Reciclar, en su sentido más profundo, es devolver. Es reconocer que los materiales, la energía, el agua, el conocimiento, no desaparecen, se transforman y pueden volver a tener valor si los tratamos con inteligencia y con cuidado. Durante miles de años, las culturas humanas vivieron con esa lógica sin necesitar ningún día mundial que se los recordara. Los ciclos eran visibles, cotidianos, inevitables. Lo que se tomaba de la tierra volvía a la tierra. Lo que se construía se reparaba. Lo que se sabía se transmitía. En algún momento perdimos esa perspectiva y hoy, cuando la recuperamos, la reducimos a una conducta doméstica, a un gesto individual, casi como si alcanzara con eso. Tal vez el Día Mundial del Reciclaje sea una buena oportunidad para ampliar esa mirada, para preguntarnos qué otras cosas reciclamos o deberíamos reciclar, que no aparecen en ninguna campaña. El agua que usamos y descartamos, los suelos que agotamos y que podrían regenerarse, los saberes de comunidades que durante siglos encontraron formas de cerrar ciclos que nosotros todavía no aprendemos a imitar. Y también para preguntarnos honestamente por qué hay materiales que casi no tienen reciclaje posible, aunque creamos que sí. ¿Qué pasa con las baterías de nuestros celulares, con la ropa que usamos una temporada, con los plásticos que llevan el símbolo pero rara vez el destino? Eso es lo que vamos a explorar hoy, no para juzgar lo que hacemos, sino para entender mejor lo que podríamos hacer distinto. De vuelta en este programa de Museo 360, donde vamos a estar comentando un poco lo del Día Mundial del Reciclaje y un poco la idea que de esta propuesta es no hablar sobre los temas que normalmente la gente habla del reciclaje, como es la basura, los tachos de colores distintos, los envases que hay que enjuagar, sino que queremos hablar un poco, como decía la editorial, de esto del devolver, del reciclaje como el devolver y de distintos elementos que son importantes y que sí se reciclan y otros que, bueno, no se reciclan. Entonces vamos a estar un poco hablando sobre eso. Sobre la primera parte que vamos a tratar es sobre lo que se recicle, que normalmente no nos damos cuenta que se está reciclando, como es el caso de si realmente el agua se puede reciclar, si el suelo se puede reciclar o si el conocimiento de las culturas originarias se puede reciclar. ¿Qué les parece si empezamos ahora con el agua? El agua se puede reciclar y sí, cuando uno hace el planteamiento, básicamente si lo pensamos, hace 4.000 millones de años que la Tierra tiene un propio ciclo de agua que hace que constantemente esté reciclando, y ese ciclo, digamos que uno no se da cuenta, tiene que ver mucho con lo que pasa con el agua en el planeta. A ver, ¿qué pasa con el agua en el planeta? ¿Cómo se puede reciclar y cómo no nos damos cuenta? Sí, bien. Bueno, el ciclo del agua, ese que nos enseñan desde pequeño en las escuelas, es básicamente el mayor sistema de reciclaje que existe en la biosfera. Y es que el sol, como bien aprendimos, evapora el agua de los océanos, ríos y lagos. Ese vapor sube, se condensa en las nubes y luego se precipita en forma de lluvia o nieve. Recargando así los acuíferos subterráneos, alimentando los ríos y, bueno, vuelve de regreso al mar. Es un ciclo que es cerrado, continuo, que se autorregula y lo más notable es que purifica el agua cada vez que ocurre. Por lo que, bueno, básicamente la evaporación va a ser la función de una destilación natural. Claro. A escala planetaria. Por eso he visto que nos dicen no hay que tomar el agua de lluvia. Sí. Pues no tiene sales, no tiene nada. Claro, claro. El problema acá entra en que
la intervención humana va a meter más contaminantes de lo que el ciclo es capaz de procesar. Por ejemplo, en Argentina, solo el 36,5% de las aguas residuales recibe tratamiento seguro antes de volver al ambiente. O sea que más de la mitad pasa a los ríos, a los arroyos o nepas sin ningún tipo de tratamiento. Contaminado de todo tipo. Claro. Y bueno, el reciclaje natural del agua está recibiendo una carga de contaminantes que es incapaz de procesar a la velocidad que nosotros la generamos. Bueno, particularmente en el noroeste argentino, la situación es un poco crítica debido a que las sequías se volvieron mucho más frecuentes e intensas. Los glaciares que alimentan los ríos están retrocediendo. Hay zonas donde el agua subterránea tiene niveles tan altos de sal y de arsénico que, bueno, directamente no puede tomarse. Sí, es imposible. Eso, digamos, hay muchas zonas y, bueno, aquí también en el noroeste y en el norte del país es muy problemático el tema del agua con arsénico. Sí, un ejemplo muy concreto lo tenemos en Santa Victoria del Este, que es acá en Salta, y es que la UNOPS junto con comunidades wichí ejecutaron un proyecto en que crearon 75 cisternas de cosecha de agua, de lluvia, cada una con 16.000 litros. Bueno, esto es suficiente para que una familia tenga agua durante 6 meses de sequía. Y es como una de las soluciones que han encontrado para paliar un poco esta problemática. En términos de soluciones a mayor escala, bueno, la reutilización de aguas residuales tratadas para el riego agrícola o para procesos industriales es una de las formas más eficientes del reciclaje hídrico, y a pesar de que la tecnología existe, por ejemplo, el tratamiento primario para los sólidos, el secundario biológico para materia orgánica y el terciario avanzado con membranas y desinfección para eliminar el resto de los contaminantes. O sea, la tecnología existe, está en Argentina, solo que lo que falta es la decisión política y de inversión en infraestructura. Claro, y a eso también le tenemos que agregar otro tipo de problema de contaminantes emergentes que uno no se da cuenta, pero por ejemplo cuando nosotros todo este tratamiento de aguas residuales va a eliminar, por ejemplo, bacterias, microorganismos, pero no puede eliminar, por ejemplo, fármacos, no pueden eliminar hormonas, ni pesticidas, ni tampoco microplásticos que normalmente nosotros liberamos al sistema. Por ejemplo, cuando uno no se da cuenta, pero cuando uno toma un remedio, un analgésico, una parte, digamos, se metaboliza, otra parte se excreta, eso va al agua, eso después termina a las plantas purificadoras donde no hay forma de tratar eso, y entonces vuelve agua que tiene algunos fármacos, y después vuelve y nosotros terminamos tomando agua que ya tiene fármacos, y también esto altera digamos, los organismos que consumen esa agua. O sea que es un tema importante. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, Israel, que es el que más recicla aguas residuales para la agricultura, recicla el 85% de las aguas residuales. España, por ejemplo, está en el orden del 15%, y Argentina solamente recicla el 5% de las aguas residuales para el uso agrícola. O sea que estamos bastante lejos. Y digamos, sería algo que tenemos que empezar a pensar que debemos avanzar en eso. Por otro lado, también tenemos lo que es el suelo. Cuando uno se imagina, ¿se puede reciclar el suelo? ¿Qué es el suelo? ¿Es simplemente tierra? No, el suelo funciona de una manera fabulosa. Porque, bueno, para entender cómo funciona, primero tenemos que saber cómo está compuesto, además de lo que es la tierra, que decís vos que es el componente abiótico. 1 gramo de tierra, imagínense, tiene millones de organismos, tanto hongos, bacterias, protistas, nematodos, anélidos, lo que se puedan imaginar. Y estos son los principales responsables del proceso de reciclado en la tierra, ¿no? Porque son los descomponedores de materia orgánica. Entonces, para que se imaginen más o menos, a modo de experimento en casa, funciona como el compost, claro. El reciclaje en la tierra. Es una sucesión de microorganismos que van degradando desde la materia orgánica más grande. Cada vez que se hace más chiquita, entran en juego otros descomponedores a otras temperaturas. Y esa materia orgánica, que eran, qué sé yo, restos de cáscaras de
frutas, huevos, lo que sea, termina siendo, cuando abrís la parte, si lo hiciste bien al compost, Sí. abrís la parte de abajo y sale el famoso humus, que es esa tierra bien oscura, Claro. con... O sea, que con- cuando no sale podrido. Claro, con aroma a bosque, dicen que tiene que Sí. tener el buen humus. Sí. Si no, si sale con olor medio raro, porque ahí está fallando un poco algo del te ciclo. falló algo. Pero bueno, usando esto como ejemplo, podemos ver que realmente todo lo orgánico, el suelo se puede encargar de volverlo a reincorporar. Porque ¿cuál es la importancia de que se genere ese humus? Toda esa materia orgánica no está disponible directamente para las plantas, por Claro. ejemplo. Entonces tienen que intervenir todos estos organismos para que esa materia se degrade y las plantas puedan adquirirla, y ahí se cierra el ciclo y bueno, y vuelven ahí se genera el alimento, ¿no? Y bueno, y esta idea, que es un principio muy simple, se utiliza en lo que se conoce como la agricultura regenerativa, Claro. que lo que plantea es, en lugar de extraer los nutrientes del suelo y reponerlo con fertilizantes sintéticos, se devuelve materia orgánica, rotando cultivos y por ahí no labrando tanto en exceso, porque eso es lo que deteriora todo este ecosistema de ahí, Claro. de la tierra, ¿no? Que impide que se nutra la tierra, por decirlo de alguna manera. Bueno, y esta es una metodología que se adoptó en gran parte del país y es un ejemplo de que bueno, de que el reciclaje es posible. Claro, sí, de una manera muy pensemos también que el suelo del mundo contiene más carbono que toda la vegetación terrestre y la atmósfera junta. Y cuando nosotros degradamos el suelo, como estabas diciendo, con esta labranza intensiva, o sea, cuando pasamos arado, cuando no rotamos los cultivos y todo lo demás, ese carbono se libera a la atmósfera como dióxido de carbono y eso agrava el cambio climático. En cambio, si nosotros empezamos a pensar que se puede reciclar el suelo, empezando a cambiar la forma de labranza, podríamos entonces disminuir ese efecto nocivo. Por otro lado, también pensemos que cuando un suelo se degrada, no lo vamos a recuperar en un año o dos, sino que un suelo que lo hayamos hecho la labranza profunda o que utilicemos para un mismo monocultivo que puede muchas veces hacer perder los nutrientes del suelo, necesitamos décadas, 20, 30 años para recuperar ese suelo. Imagínense también que una de las cosas que queríamos hablar es que el conocimiento de los pueblos originarios también es un tema de reciclaje y sería como lo que hoy estaríamos llamando la economía circular, que está muy de moda ese término. A ver, ¿qué podemos hablar un poco de este reciclaje de conocimientos? Sí, la idea central en este tema es que en esas culturas no existía el concepto de residuo. Claro. No porque no produjeran desechos, sino porque todo material que usaban tenía un ciclo de retorno que estaba definido y bueno, era una forma de vida que surgió de la necesidad de vivir dentro de los límites de lo que el ambiente, el entorno podía brindarnos. En ecosistemas que muchas veces eran muy exigentes, como el caso de la puna, los valles áridos o el monte. Algunos ejemplos concretos: la lana de llama y alpaca, que se usaba siempre en ciclos completos. Básicamente la prenda se tejía con la lana, se usaba, se reparaba meticulosamente y cuando se deterioraba, se destejía y el hilo se reutilizaba o se usaba como relleno, como aislante térmico o como material de construcción incluso. Claro. Nada se tiraba, se utilizaban además tintes naturales provenientes de la cochinilla, nogal y de plantas locales. Estos tintes son biodegradables, no contaminan las fuentes de agua y a diferencia de los tintes que son sintéticos que se utilizan actualmente en la industria textil. Por otro lado, la arquitectura de tierra es otro ejemplo bastante poderoso. Adobe, quincha, tapia son materiales que se usan sin cocción, sin emisiones industriales, y acá en el NOA tiene un patrimonio extraordinario en cuanto a la arquitectura de tierra. Básicamente tenemos a las construcciones precolombinas de Santa Rosa, Santa Rosa de Tastil, hasta las iglesias coloniales de la quebrada de Humahuaca. Que uno entra y adentro es bien fresquito en verano y afuera es un calor tremendo. Claro. O sea que funciona bien el aislante. Por otra parte, los sistemas alimentarios, el charqui y el chuño, por ejemplo, son técnicas andinas de preservación de carne y de papas
que permiten conservar los alimentos por años sin necesidad de una refrigeración. Son formas de reciclar el trabajo de momento, en momentos de abundancia, para tener comida en momentos donde escasea. Claro, un poco, digamos, esto para ir cerrando ya este bloque, tanto la agroecología, o sea, esta vuelta a los conocimientos ancestrales para la agricultura, las construcciones estas bioclimáticas con materiales que nos otorga la tierra, la gestión comunitaria del agua, es algo que son prácticas ancestrales que la modernidad ha tratado de ir descartando, y hoy por hoy la ciencia está tratando de redescubrir y publicar en papers cosas que ya se sabía hace muchos años como si fuesen modernas. ¿Qué les parece si vamos a un tema musical y después seguimos con este tema del reciclado? Estamos aquí de nuevo en Museo 360 en este, digamos, celebración de lo que va a ser el Día Mundial del Reciclaje, hablando de otras cosas que se pueden reciclar más allá de lo que siempre se nos viene a la cabeza de separar la basura y de tener los tachitos de colores distintos. ¿Qué les parece si vamos a hablar ahora sobre lo que realmente es medio imposible reciclar y uno lo tiene que tener en claro? ¿Qué les parece los plásticos? Los plásticos siempre estamos con la idea de que se puede reciclar. ¿Realmente se puede reciclar todos los plásticos? No, la realidad es que no, pero con esto tampoco quiero desalentar a la gente. Bueno. Sigan reciclando. Pero bueno, la realidad es que hay muchos tipos de plástico. En Argentina los que se reciclan de manera masiva son dos, que lo pueden consultar en los plásticos que tengan en sus casas, porque vienen el triangulito que tiene las tres flechitas, adentro tiene un número, y ese número te dice el tipo de plástico del cual está compuesto ese objeto. Y los que son reciclables son el plástico PET, que es el de las botellas, por ejemplo. Es el número 1. El número 1 y el número 2, que es el HDPE, que es con el que hacen bidones, botellas de detergente y tapitas. Pero la realidad del reciclaje de plásticos es que a medida que entran en los ciclos de reciclaje van perdiendo calidad estos productos. Sí. Entonces es como que nunca se termina de cerrar ese ciclo porque siempre se sigue produciendo plástico nuevo para poder hacer objetos que cumplan la misma función. Claro, vos imaginate que estábamos viendo, y creo que nos llamó toda la atención de que no todo se podía reciclar, porque si te pones a ver es mínimo la cantidad de plástico que se puede reciclar, porque todo lo demás, los tapitas de yogures y un montón de otras cosas no se puede reciclar hoy por hoy. ¿Por qué? Porque cuando lo quieren reciclar termina siendo después muy tóxico, son muy caros. El Tergopol me quedé pensando el otro día, porque tampoco. Porque, digamos... porque es muy voluminoso, y lo que veía que a mí me pareció muy interesante de toda esta bibliografía a la que recurrimos para este programa, es que hay algunos que en este reciclaje mecánico se vuelven súper tóxicos. Sí. O sea, el usar muchas veces un plástico porque el plástico no está solamente constituido de polímeros, sino que también tiene aditivos que en el proceso de reciclaje se van separando. Entonces, el plástico reciclado suele tener más de estos aditivos que ya se descubrió que actúan algunos como disruptores endocrinos. Sí. O sea, les recomiendo, abro un paréntesis, yo sé que estamos con el tiempo que sé, pero vean un documental en Netflix que se llama Detox de microplásticos. Sí. Van a quedar traumados. Sí. No, y otra cosa, por ejemplo, que me llama mucho la atención es todos estos términos nuevos que están apareciendo, como el bioplástico o el plástico biodegradable, que si bien vienen de caña de azúcar o de maíz, pero realmente cuando vamos a degradar no es tan fácil como uno se imagina. Y una de las cosas que me quedé pensando, ¿han visto los vasitos no los de telgopor de café, sino los que te dan en las casas estas muy importantes de café, que te dice que son reciclados? Sí. Bueno, si terminan en el tacho de la basura, se comportan como un plástico más, y si lo querés tirar como papel, te contamina el resto de lo que querés reciclar como papel. O sea que no es de las mejores cosas. Por otro lado, también tenemos otro problema, que es el de los microplásticos y de los nanoplásticos, que no nos damos cuenta, pero muchos de estos los terminamos comiendo constantemente, y hoy es un problema muy grande estos plásticos que están en el ambiente. ¿Qué les parece si hablamos sobre otro problema, que es el litio y las baterías? Todos son problemas. Sí. Bueno, esta es una de las paradojas más grandes de la transición energética, porque nos venden las baterías como, los sustituimos el uso de combustibles fósiles y vamos a las baterías, pero bueno, es otro problema. Y es que
Bueno, para entender por qué, hay que entender cómo están compuestas las baterías. Y es que una batería de litio no solo tiene litio, tiene otros componentes como cobalto, níquel, manganeso, cobre, aluminio y un electrolito orgánico inflamable. Todo esto está integrado en capas que son microscópicas, Claro. por lo que separar cada uno de estos componentes es un proceso ultra complejo. Bueno, se separan por dos métodos fundamentales. Uno es la pirometalurgia, que es fundiendo las baterías. Este método no permite separar muy efectivamente el litio. Claro. El otro es la hidrometalurgia, que disuelve todos estos metales en ácidos para separarlos por precipitación. Aquí sí se separa el litio de manera un poco más eficiente, se logra separar hasta el 92% de los materiales críticos, pero genera grandes volúmenes de afluentes ácidos que, bueno, van a parar a las fuentes de agua y... De nuevo volvemos a contaminar. Exacto. Nada. Para poner números, un auto eléctrico lleva entre 150 y 500 kilogramos de batería. Sí, eso me llamó la atención. Después, ¿qué hacemos con la batería cuando después de los 10, 15 años Exacto. que funcione en el auto? Al cajón. Sí, no, tremendo. Solo en el 2023 se construyeron 40 millones de autos eléctricos. Claro. Y bueno, sigue creciendo exponencialmente la producción. Y las primeras generaciones masivas, vendidas entre 2015 y 2020, están llegando a su fin. O sea, Claro, sí. la vida O sea que tenemos que buscarle una vuelta a todas esas baterías que estaban. Y fíjate que uno no se da cuenta, pero también el tema de los celulares es complicado. Porque estaba viendo que en Argentina se activan 8 millones de celulares al año. Sí. Chicos, es mucho. Y que hay por lo menos 50 millones de equipos que están guardados en un cajón porque ya cambiamos de modelo y lo dejamos ahí y no sabemos qué hacer para tirarlo. Pero bueno, es todo un tema lo de las baterías. ¿Y qué les parece si ya cerramos? Vamos con otra cosa que también es complicado, que es la industria textil. O sea, ¿qué hacemos con la ropa que se produce más de lo que se puede reciclar? Bueno, yo les cuento lo que se hace, no sé de soluciones, pero bueno, lo que sucede actualmente es que se produce muchísima más ropa de la que realmente se necesita. Y el problema es que de todo esto que se produce, solamente se recicla para utilizar en la misma industria textil el 1%. Claro, nada. Y esto tiene mucho que ver con los materiales que se utilizan para la confección de estas prendas. Si ustedes ven en las etiquetas de Sí, su no. ropa, les va a decir el porcentaje que tienen. De poliéster, Exacto, poliamida y cosas por el estilo. Por ahí las que son las fibras naturales, como el algodón o la lana, son 100% reciclables, pero estas sintéticas no. Claro. Y representan problemas muy grandes porque no se sabe bien qué hacer con la ropa. De hecho, hay imágenes que son como muy impactantes del desierto de Atacama. Sí, sí. Porque por el puerto de Iquique entran esos fardos gigantes de ropa que después no los venden y quedan ahí tirados en el desierto. Sí. Las imágenes esas eran tremendas. Sí, sí. Y bueno, y el otro problema también relacionado con todo esto de que contaminamos el agua constantemente, no hay nada que hagamos que no contamine el agua, es que cuando lavamos ropa, Sí. estas fibras sintéticas se van rompiendo. Y terminan en microplástico que los terminamos comiendo y el terminan último. en el agua, exacto. Así que no, sí es todo un tema el de la ropa realmente. A mí me llamó la atención un dato que era que para hacer un jean necesitamos 7.500 litros de agua, que sería lo mismo que necesita una persona durante 10 años para consumir. Ajá, sí. Y bueno, pero para todo, ¿no? No solo para un jean, también para incluso la ropa que tiene 75% de algodón. Sí, también también. implica muchísimos litros de agua en producción de... Sí, y vos fíjate que lo que están produciendo la mayoría de estas empresas grandes, multinacionales, que generan cada vez más prenda, no necesariamente son todas de fibras naturales, o sea que bueno. No, para nada. Y la idea esta digamos, la venta de ropa de segunda mano, que se está un poco poniendo de moda en Argentina, o sea, es como un paliativo, no es la solución, pero bueno, algo estamos haciendo como para que la ropa dure un poco más. Así Bueno, ¿qué les parece si vamos a la pausa institucional y después seguimos más con Museo 360? En el Museo de Ciencias Naturales son muchas las historias que podemos contar, pero las más interesantes nacen de la curiosidad de los chicos. Sí, así como dicen ellos, preguntas en el museo.
Hola, buenas tardes. Soy Daniel Fernández, guía del Museo de Ciencias Naturales, y en esta columna voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que nos hacen nuestros visitantes más pequeños. ¿Cuánto puede medir una anaconda? La anaconda verde, o Uneltes murinus, es una de las serpientes más impresionantes del mundo, considerada la más grande por su peso y grosor. Habita en los ríos, pantanos y selvas tropicales de la cuenca del Amazonas y del Orinoco en Sudamérica. Las hembras, que son mucho más grandes que los machos, suelen medir entre 4 y 6 metros de largo, mientras que los machos alcanzan entre los 2,5 y 3,5 metros de largo. En cuanto al peso, los ejemplares más grandes del mundo pueden superar los 200 kilogramos. La longitud más grande confirmada científicamente es alrededor de 8,43 metros, aunque existen historias no comprobadas que hablan de anacondas de más de 10 metros de largos. Y en general, la mayoría de las anacondas adultas no superan los 6 metros de largo, pero aún así son animales de un tamaño impresionante. A pesar de su fama, no suelen presentar un peligro para el ser humano y desempeñan un papel importante en el equilibrio ecológico de los ecosistemas acuáticos sudamericanos. ¿Por qué los flamingos viven en la puna? Los flamencos viven en la puna andina porque este ambiente les ofrece las condiciones ideales para alimentarse, reproducirse y protegerse de los depredadores. En las lagunas saladas y alcalinas de gran altitud, entre 3.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, encuentran abundancia de algas, crustáceos y microorganismos, que forman su dieta y le dan su característico color rosado. La puna andina es un lugar aislado y de difícil acceso, por lo que hay pocos depredadores y poca competencia por el alimento. Además, las lagunas, pocas profundas, son perfectas para construir sus nidos de barro y crear a sus polluelos. Los flamencos poseen adaptaciones especiales que le permiten vivir en condiciones ambientales extremas, soportando el frío, la falta de oxígeno y la alta salinidad del agua. En resumen, los flamencos habitan en la puna porque ahí encuentran alimento, seguridad y condiciones adecuadas para reproducirse, además de estar bien adaptados al ambiente andino. La curiosidad que presentan los niños que visitan el museo es inmensa, y nosotros los guías los acompañamos a descubrir cada sala. Nos vemos la semana que viene con más preguntas. Hasta pronto. Museo 360. Bueno, estamos aquí de vuelta, estamos charlando sobre lo que nos quedó del reciclaje, así que seguro otros temas para otros programas, principalmente el de la ropa y las fibras, así que bueno, ya vamos a tener otro programa hablando del tema del reciclaje de los textiles. Pero ahora bueno, nos toca la columna de las noticias que estuvimos leyendo en estos días para sorprender a la gente. ¿Quién empieza? Bueno. A ver, Rogelio. Bueno, hoy les traigo una noticia que, bueno, puede que cambie un poco cómo miramos a nuestro propio cuerpo. Uy, a ver, empezamos mal. Empecemos. Bueno, siempre pensamos que la memoria, los recuerdos, eran cosas características exclusivamente de nuestro cerebro, de las redes neuronales, son las que son capaces de aprender, de memorizar, etcétera. Bueno, un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York, liderado por el profesor Nikolai Kukushin, publicó en la revista Nature Communication un hallazgo que dice básicamente que los recuerdos también pueden formarse y guardarse fuera del cerebro, en ¿Cómo? otros ¿Cómo? tipos celulares. ¿Dónde? Bueno, para demostrarlo usaron células humanas provenientes de tejido renal, y lo que hicieron fue someterlas a diferentes señales químicas, imitando
espaciadas, o sea, en intervalos, no todo de golpe, imitando la forma en la que el cerebro aprende. El resultado fue que estas células encendieron el mismo gen relacionado con la memoria que usan las neuronas y detectando patrones de información, de estímulos, básicamente. Por lo que llegaron a la conclusión de que las células no neuronales también aprenden y recuerdan mucho mejor cuando reciben estímulos con pausa en un proceso que se llama efecto espaciado, que también sucede en las neuronas. ¿Qué implicaciones trae este descubrimiento? Bueno, ellos piensan que pueda ser usado para tratamientos de Alzheimer, pero uno que me resultó muy interesante es para células cancerígenas. ¿Por qué? Porque creen que las células cancerígenas, cuando son sometidas a tratamientos de quimioterapia, pueden aprender en cada uno de estos procesos de tratamiento. Entonces, si encuentran la forma de inhibir la expresión de este gen relacionado con la memoria en estas células cancerígenas, pueden hacer que cada tratamiento nuevo de quimioterapia sea recibido por estas células como algo nuevo, que no tienen una experiencia química con respecto al tratamiento. Sí, te digo que me quedé pensando. O sea, actúa sobre cualquier tipo de célula. Sí. Todas las células, el estudio dice que todas las células eucariotas, no solamente humanas, todas las células eucariotas tienen ese comportamiento. Mirá vos. O sea, es raro. Sí. La verdad me quedé pensando porque si te pones a ver el caso de que si lo aplicas en enfermedades como esta del cáncer y la posibilidad de que no se pueda, digamos, replicar en otras células cancerígenas sería buenísimo. Me quedé pensando en la del Alzheimer, creo que es más complicada, pero para llegar a hacer sinapsis para entenderlo. A mí lo que me preocupa es en cuanto a los trasplantes, ¿viste? Sí. Y si heredamos parte de la memoria química que tienen los órganos de otra persona, no. Mejor lo dejemos ahí. Y vos, Florentina, que... bueno, yo hoy no traje una noticia, es más bien una historia, o sea, salió hace poco, pero cuenta una historia que se viene desarrollando ya hace 50 años y es un poco para darle, después de tantas cosas fatalistas, darle un poco de fe a la gente. Y es la historia de una ecoaldea autosustentable colombiana, que se encuentra en un lugar que es conocido como Los Llanos, ahí en Colombia. Ay, yo creo que la leí. Es famosa, es como un ejemplo a nivel mundial, porque un hombre hace 50 años tuvo la idea, vio este lugar inhóspito y dijo, me quiero establecer acá, pero ¿qué necesito? Entonces juntó un grupito ahí de amigos, ingenieros, científicos y empezaron a desarrollar sus propias tecnologías acorde al lugar para poder establecerse como una comunidad. Y bueno, hicieron muchos inventos muy raros, o sea, son conocidos, pero los adaptaron tanto al lugar en el que viven que suenan graciosos. Por ejemplo, bueno, hicieron los paneles solares para sombra, después molinos de viento que se mueven con la mínima brisa porque ellos casi no tienen esos vientos fuertes. También hicieron bombas de agua que las conectaron a sube y baja de chiquitos. Entonces cuando ellos van a las plazas y juegan, extraen el agua. Está muy bueno, pero bueno, yo creo que el hito de esta comunidad fue que reconstruyeron, bueno, no reconstruyeron porque ahí no había bosque, pero ellos crearon 8.000 hectáreas de bosque. Claro. Plantando un pino, que es el pino caribe, me parece que se llama, que tenía micorrizas, que transformó toda la química del suelo para que se puedan establecer todos estos organismos de los que hablábamos. Entonces, bueno, comenzaron con estos pinos, pero después empezaron a establecer especies típicas de ahí y ahora tienen hasta animales, o sea, tienen de todo. Y bueno, y con este suelo regenerado también empezaron a desarrollar sus propios alimentos, o sea, ellos se mantienen por completo, generan su propia energía, su propio alimento, bueno, también venden las cosas, tienen sus escuelas, sus hospitales, es realmente muy interesante la historia. ¿Y uno puede visitarlos? Pues... Sí, se puede ir. Sí. Yo creo que no me acuerdo si el año pasado alguien me comentó de eso, de la aldea esta medio ecoturística que se podía ir. Sí, de hecho, muchos de los avances que hicieron es de gente que estuvo un rato y después se fue, no se quedan a vivir siempre. Pero bueno, nada, vi esa noticia y dije... Es interesante porque es como la transformación de un ambiente para algo bastante útil y...
Claro, y bueno, y dicen, o sea, lo importante del mensaje de ellos es esto, que ellos diseñan las tecnologías para que se adapten a ese lugar. Claro. No es que modifican todo ese lugar para, o sea, sí lo modificaron, pero para que responda a las características típicas de ese lugar. No es que lo transformaron tanto como una ciudad, por ejemplo. Claro. Interesante. No, yo vengo con otra cosa, medio rara. La noticia no es ni de la semana pasada ni de la anterior. Esto tiene unos meses, pero es que, a ver si les suena. Encontraron vasos sanguíneos en los huesos de un tiranosaurio rex. No. Ni idea. Bueno, un poco... ¿Cuál es la fuente? Es como una... No, la fuente es creíble. Es como un poco una historia. Hoy estamos muy de historia, estos días así grises. Hace unos 66 millones de años, en lo que hoy se conoce como el estado de Saskatchewan, en Canadá, un tiranosaurio rex sufrió una enorme fractura de una de sus costillas. Mirá. Hasta ahí parece cuentito, ¿verdad? Pobrecito. Pero el hueso comenzó a sanar y en ese proceso de sanado el cuerpo del dinosaurio comienza a desencadenar una serie de reacciones que se conocen en biología como angiogénesis, que básicamente para que la gente lo entienda, es la formación de nuevos vasos sanguíneos que se van a ramificar hacia la zona dañada para llevarle nutrientes y poder reparar ese tejido. El animal muere antes de que esa costilla termina de soldarse. Y esos vasos sanguíneos que se habían formado quedaron ahí por 66 millones de años. No, tremendo. Tremendo. Ahora bien, el fósil en cuestión se llama Scotty, que es el famoso tiranosaurio rex desenterrado en Saskatchewan, en Canadá, en la década del 90. Lo que lo hace interesante, que es el tiranosaurio rex más grande jamás encontrado, el más completo, y en el cual se empezaron a dar cuenta que sus huesos contaban una historia diferente, de múltiples lesiones, de signos de enfermedad, de peleas con otros dinosaurios, y quizás en una de estas peleas terminó con esa fractura en la costilla, que murió antes de que termine de soldarla. ¿Cómo llegaron a encontrar estos vasos sanguíneos? Lo que encontraron es por casualidad, porque esto, muchas de las cosas en ciencia es por casualidad. Estaba un estudiante de física que estaba haciendo su doctorado, Sherrit Mitchell, en el departamento de física de la Universidad de Regina, y se había unido a un grupo de paleontólogos que estaban tratando de analizar esta costilla de este fósil a través de un sistema que es el Canadian Lightsource, que sería estos aceleradores de partículas con rayos X. Cuando estaban viendo ahí a la costilla se dieron cuenta de que había algo raro. Pero lo dejaron pasar así, y después charlando pensaron, che, ¿y no será que son vasos sanguíneos? Justo que esa costilla estaba fracturada y ahí hay vasos sanguíneos. Bueno, después empezaron a trabajar varios años con esto, hicieron muchas revisiones con rayos X de alta intensidad y lograron, a través de un formato de un programa de modelado de 3D, no solamente modelar lo que pasaba a nivel del hueso, sino a nivel de todo el organismo, la parte blanda, y se dieron cuenta de que realmente había una gran cantidad de vasos que se ramificaban en esa zona, y que esos vasos tenían un diámetro de hasta 1 milímetro, y por lo tanto realmente eran vasos sanguíneos que se habían formado para reparar porque se iban hacia la parte del callo óseo que se forman en las fracturas, y bueno, eso era lo que encontraron. El llamativo, impresionante, los tipos no podían creer, y una de las cosas interesantes que ellos plantean es que esto abre un nuevo panorama, porque empieza a hacerles entender un poco a los paleontólogos que muchas veces es importante ir hacia las partes blandas, sí, para empezar a avanzar sobre otras cosas. También sirve para hacer relaciones de estos organismos con las aves, que son sus parientes actuales, y ahí también pudieron relacionar el tema de los vasos sanguíneos. Y otra es que con este hallazgo uno podría empezar a buscar otras sustancias químicas, no ADN, porque no, es difícil porque se deteriora y se degrada rápidamente, pero sí otras proteínas o cualquier otras biomoléculas en estos fósiles que seguramente se conservaron
por muchísimos millones de años en estos fósiles. Y ahí uno de el curador de paleontología del Royal Saskatchewan Museo decía que los fósiles como el Scotty son más que una exhibición de museo. Sigue haciendo avanzar la ciencia de manera que nunca imaginamos cuándo fueron desenterrados por primera vez. O sea, la idea es esto de que partiendo de algo que era simplemente probar un método de ver rayos X, terminaron encontrando algo que era increíble. Esto fue publicado en Scientific Report, o sea que le creemos. Así que bueno, esa fue la noticia que yo les traje. Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo. A mí me encantan tipo los descubrimientos científicos por accidente, me parecen fabulosos. Tenemos que hacer un programa de eso porque se sorprendería a la gente la cantidad de cosas que se... Cuando yo lo leí, porque para encontrar noticias me leí muchas, pero esta dije, esta está buena. Está muy buena, porque es bastante llamativa. Yo quedé sorprendido porque no le estaba entendiendo cómo lo habían hecho, pero bueno, el paper estaba interesante, pero bueno, medio larguito. Así que bueno, llegamos ya casi al fin del programa. Recordemos que este domingo en todos los museos de Salta se celebra el Día de los Museos. Va a haber distintos tipos de actividades programadas desde la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de Salta. En Cultura Salta pueden ver toda la grilla de actividades. Va a haber entrada libre y gratuita en todos los museos de Salta. Y en el caso del Museo de Ciencias Naturales va a estar abierto justo este fin de semana, el domingo, de 14 a 20 horas por ser el Día Internacional de los Museos. La entrada es gratuita, va a haber una visita guiada a las 6 de la tarde al público que esté presente. Así que bueno, y a todos los que nos quieran visitar, el museo está en Mendoza 2, Parque San Martín, de martes a viernes de 9 a 3 y de 15 a 19, sábado y domingo de 15 a 19, este domingo de 14 a 20, y los martes es gratis para el público en general y para los establecimientos educativos públicos. Turnos al 387-467-0002, me lo aprendí, así que bueno, estamos terminando. Estaremos seguramente el viernes que viene con un programa distinto. Ya vamos a ver por qué. Ya nos vamos a enterar. Así que bueno, hasta la próxima. Chau, chau. Chao.